Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula cultural y literaria que en el marco del Espacio Cultural San Lázaro transmitimos desde las plataformas de Facebook de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. En este día 9 de agosto de 2021 estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado y verdaderamente es un gran gusto estar frente a todos ustedes para iniciar esta breve charla sobre un literato grande por su obra, grande por su proyección, grande por ser uno de los embajadores de vamos a decir así, una generación importante como fue la, la generación de la literatura de medio siglo en nuestro país, pero que ellos a sí mismos les gustaba mencionarse como la generación de la Casa del Lago, entre otras, eh, por todo lo que significaba, pues no estaban tan de acuerdo estos autores como el propio Juan García Ponce en que se identificara su generación literaria con el nombre de medio siglo, debido a que en aquel entonces, a mediados del siglo pasado, era, estaba en boga una revista de la Facultad de Derecho de la UNAM que se llamaba justo Medio Siglo. Entonces no se quieren identificar con esto, sino con más bien con todas aquellas acciones, aquellos momentos de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México que nacieran hacia los años 60 justamente en el Centro Cultural La Casa del Lago, que está dentro de esta monumental bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Eh, sí, ciertamente Juan García Ponce es parte fundamental de esta generación que se reconoce como tal, como una generación literaria eh, que de alguna manera, o de muchas maneras, eh, no por sus intenciones explícitas, pero sí con toda su accionar, nos llevan a pensar en una renovación de la literatura pensada no como una literatura localista, sino más bien con visos de una literatura universal, la literatura hecha por la literatura misma, no como una expresión de nacionalismo. En gran medida esto fue una de las cosas que más los unen, justamente en la Casa del Lago, donde presentaron varios serie de charlas sobre literatura universal que en ese momento estaba en boga, hitos de la literatura universal, en donde Juan García Ponce se ve más eh, adepto a los autores de habla germánica, de habla alemana. Eh, y bien, también Juan García Ponce fue siempre un gran difusor de la cultura, fue miembro de la revista Universidad de México. Y bueno, esto con estos impulsos, eh, más bien, eh, digamos, eh, no tan canónicos en la literatura que se hacía entonces, en donde se buscaba el cosmopolitismo, ¿no? Una mirada mucho más universal que no se viera, como decíamos hace un momento, como la literatura como una formación de un nacionalismo a través de la literatura, sino como la literatura como creación literaria por sí misma, sin una nacionalidad de fondo, y tomando en cuenta los grandes hitos de la literatura
contemporánea, de la literatura universal contemporánea, es lo que va a marcar a grandes autores como Juan García Ponce, entre ellos. El mismo Juan García Ponce, por dichos de Huberto Batis y otros tantos de la misma generación, en donde se incluye de alguna manera más abiertamente por primera vez a una mujer como Inés Arredondo, son en esta generación son autores que empiezan a publicar en los años 60 y que empiezan a proyectarse con, con una gran énfasis gracias a que son parte de la difusión o uno de los grupos de difusión más importantes culturales en el país. Y decíamos, estos grandes autores que buscan la difusión del arte, de la creación, por el arte mismo, no nada más por considerar que tenían que favorecer una u otra manera de narración, por ejemplo, o de expresión artística en general. Pensemos que García Ponce también fue un gran crítico del arte plástico, que publicó sendos obras que reunían a los creadores en México, no necesariamente mexicanos, pero sí esta obra plástica que se estaba realizando en nuestro país en ese entonces. Podemos decir que, a decir de muchos, como decíamos hace un rato, miembros de esta generación de la Casa del Lago, Juan García Ponce era uno de los principales que movían el movimiento, que mantenían la cohesión de este grupo, de esta generación de escritores mexicanos, grandes difusores de la cultura y del arte, no solo mexicano, pero claro, con una vocación de dar difusión al arte que se hacía en México a mediados del siglo pasado. Una gente muy comprometida que que no estaba tan de acuerdo con las políticas públicas de difusión de aquel entonces, que llevaban necesariamente a una búsqueda de estos autores que buscaban primero difundir solo autores mexicanos y después autores que hablaban solamente de la realidad construida por la literatura de México, del México que estaba pasando principalmente del medio rural al medio urbano, este paso necesario del crecimiento de las grandes ciudades y de la construcción de grandes urbes dentro del país. Pues no están tan de acuerdo con esto. Como decíamos desde un principio, esta generación está más comprometida con el cosmopolitismo, con la expresión misma literaria, con la expresión de ciertos temas profundos que solamente encuentran expresión en una gran obra literaria. No importa de qué nacionalidad, no importa con qué recursos, simplemente que es una necesidad profunda del artista la expresión de estos temas profundos de la vida, y en un momento dado en el que la vida misma, y esto me parece que es lo fundamental en la obra literaria de Juan García Ponce, en un momento en que la vida misma parece que no tiene ningún significado, ningún sentido propio, y que hay múltiples maneras de acceder quizá a una construcción, vamos a llamarlo así, a una búsqueda del propio significado, del propio sentido de la propia vida cotidiana de las personas. El propio Juan García Ponce, en varias de las entrevistas que se le hacen sobre su obra literaria, expresaba
y es por esto que proponemos el título de la charla de hoy así. Expresaba que su literatura, o la literatura, es un pretexto para expresar una obsesión que va necesariamente, íntimamente relacionado con esta búsqueda personal de este sentido, de esta búsqueda de de alguna guía que oriente, que oriente la propia existencia cotidiana de la persona, del personaje que se va construyendo a través de su propia narración. La narración que queda plasmada magníficamente en la obra de Juan García Ponce. ¿Cuál era, pues, la obsesión eh, que, que está como motivo de la literatura de Juan García Ponce? Muchos han hablado de este tema casi exclusivo de la expresión literaria de García Ponce como del deseo y del amor. Pero también podemos ver que es mucho, no sé si mucho más, iba a decir exactamente esto, mucho más allá de esto, sino que es, sí, el deseo y el amor, una de el tema obsesivo en la expresión de García Ponce, pero este deseo y este amor que es el medio por el cual va a buscar, y casi todos sus personajes centrales, íntimos, profundos de sus novelas, van a buscar su propia identidad a través de de este de esta manifestación o de esta búsqueda del amor a través del deseo. Eh, Me parece que esto es lo que va a caracterizar de alguna manera o grandemente la obsesión expresada en la literatura de Juan García Ponce. De hecho, hay una obra ensayística magistral de García Ponce que le va a dedicar a tres autores y que va a ganar uno de los el noveno premio Anagrama de ensayo, La errancia sin fin, Musil Borges y Klosowski, ¿no? En donde nos va a platicar el propio García Ponce cómo lo que une a estos tres autores, Musil, Borges y Klosowski, que aparentemente nada tienen que ver con tradiciones totalmente diversas, culturales diversas y momentos históricos diversos, lo que va a unir es esta búsqueda de la identidad personal. El propio Borges ya lo mencionó en alguna de las entrevistas en vida, que decía que el tema central de su obra era, por un lado, la identidad personal y y, y la búsqueda de respuestas o de inferencias metafísicas, filosóficas al respecto, ¿no? Y el tiempo, que es una parte fundamental de la obra de Borges, pero así como él, tenemos en Klosowski y en esta relación muchas veces edípica del amor de los personajes de Klosowski también y del propio Musil, en esta búsqueda de identidad personal, cultural, eh, y que también es el motivo, digamos, tras bambalinas de la expresión literaria de García Ponce. Para esta charla propongo la lectura no de las obras mayores de García Ponce, pero sí de las obras más representativas, que en mi modo de ver, que de esta justamente esta forma de expresión de de la obsesión centrada en las relaciones interpersonales de pareja, que tienen que ver con el fundamento de la unión, desunión, identidad
desapego de sí mismo, de sus personajes. Y propongo la lectura principalmente de una novela que nos va a hablar, esta narración, de algo que estuvo presente, me parece, de, en esta narración de García Ponce, hablando de la pareja que puede estar en cualquier lugar. El tema central de la vida no es el lugar donde uno vive, sino donde uno se va narrando, y conforme uno se va narrando a partir de sus propias relaciones interpersonales. Me estoy refiriendo en específico a la novela breve de la presencia lejana, en donde va a trabajar continuamente, nos va a expresar continuamente esta obsesión de un tema que va a acompañar a lo largo de la narración, pues, de García Ponce a lo largo de toda de todo su desarrollo, que es la narración de una presencia lejana, en este caso, presencia en la ausencia, una tomar conciencia de la identidad del personaje narrado, del personaje íntimamente narrado, a través de esta nostalgia de lo que de un tránsito, de una pérdida de una relación emocional a una búsqueda o a una construcción de una nueva relación emocional, que va denotando una presencia en la ausencia, que se expresa, que se explica a través de que el personaje va construyendo una necesidad de acercarse al objeto del deseo de pareja, no del deseo necesariamente sexual, aunque hay algo de esto, un personaje femenino que siempre está presente y que es el seductor, pero más allá del deseo del objeto sexual, de esta presencia femenina, lo que se va construyendo es el deseo de una presencia que solo se logra íntimamente y bueno, no absolutamente, pero de una manera más completa a partir de la nostalgia en los momentos en que está ausente el objeto de ese deseo, de esa figura femenina que se está a la que se está refiriendo esta construcción de esta relación, o de la búsqueda de construcción de de una de una relación de pareja. Eh, es muy claro es que la propuesta, pues, de estas relaciones siempre o casi siempre en la narrativa de García Ponce, de esta relación de pareja, se da en una relación que eh, que es prohibida por los cánones de morales de la sociedad contemporánea, en la que eh, vamos a decir está vetado relaciones de extramatrimoniales, y más si se trata de relaciones extramatrimoniales de la mujer. Estamos pensando que está esto narrado desde las décadas, desde principios de los 70, y que va a narrar la historia de Roberto, que va saliendo de una o va transitando por el rompimiento de una relación de pareja, ¿no? En el que eh, deciden de alguna manera los dos, por común acuerdo y sin mayor aspaviento, terminar una relación, y se va a hay una invitación de uno de sus amigos de la juventud
en una academia militar donde estaban como alumnos, a una casa en la provincia cercana a la gran urbe, y ahí va a conocer, va a reencontrarse con un personaje que ya conocía, con una persona que ya conocía, quien es Regina, sobrina de este amigo de la juventud de Roberto, de este amigo que se llama Manuel. Pues tenemos a Roberto, a Manuel y a Regina como esta parte triangular de la historia, de esta narración de la presencia lejana, en donde poco a poco Regina, sabedora de que es eh, dueña de de ciertas habilidades femeninas para el coqueteo, para hacer, hacerse eh, ser el objeto de admiración en una reunión de hombres, y sabiendo que Roberto está interesado en ella, va a provocar ciertos momentos de acercamiento de esta de esta característica de la seducción, de la estrategia de acercamiento lejanía, y es en estos momentos de la lejanía donde Roberto se siente más cercano al objeto de deseo, de ese deseo de estar con esta persona que le atrae grandemente. Esto, y que sabe pues que además no es tan sencilla esta posible unión o este acercamiento de pareja con esta persona, dado que ella está casada, aun cuando es muy joven, pero que tiene esta parte seductora de la mujer, eh, entre menor, digamos, y la mujer que se sabedora de todo lo que significa su femenidad. Eh, pues se llega a tener por momentos en esta convivencia con muchas personas invitadas a la casa de campo de Manuel. Llega a haber momentos realmente de intimidad, no sexual, intimidad entre Roberto y Regina. Él sigue pensando en ella, él sigue sintiendo que su vida va cobrando sentido a partir de este rompimiento, y que se va creando una nueva narrativa que le va dando cierto sentido, no falto, no carente de ciertas incomodidades existenciales, de, de incomodidad por no poder llegar a una intimidad cercana y continua con Regina. Y llega el momento de que van a regresar a la ciudad, y entonces eh, Regina le dice que ya no la quiere ver más porque él sabe que está casada ella, en fin, pero sin embargo, días, semanas quizá después, Regina es la que va a buscar al propio Roberto, y va a buscar un otro encuentro en diferentes momentos, y se va a lograr de alguna manera esta cercanía, pero siempre con esta forma que está latente en el personaje masculino, en este caso Roberto, en el que eh, la, la unión que siente más cercana con la contraparte, con la posible pareja, eh, es en el momento en que ella está ausente. Hacia el final de esta novela hay momentos de una reflexión que tiene que ver con todo esto que venimos mencionando, y que me voy a permitir leer un poco de esta parte que nos lleva a pensar que esta unión es justamente
no a la persona en sí misma, sino al objeto de deseo de la pareja, pues. Y bueno, ah, decía, o detenemos hacia el final de esta pequeña y breve novela, Regina parecía estar precipitándose hacia un último estado inevitable que, aun contra su voluntad, esperaba con una curiosidad alerta, pero oculta por la misma intensidad de cada uno de los momentos vividos, cuyo absoluto poder no dejaba lugar para el recuerdo, sino que se saciaba en sí mismo como algo único e irrepetible. Pero hablando de un encuentro en la casa de playa, por cierto, tema central de otra de las novelas de Juan García Ponce, tenemos que ya se fue Regina una vez platicando con Roberto, y Roberto se queda en ese mismo lugar donde tomaron el desayuno, y entonces dice, entonces los platos y la taza sin recoger, abandonados sobre la mesa como frutos desprendidos de algún árbol, colaboraban cobraban un extraño peso, llevándolo a las conversaciones sostenidas con Regina unos instantes atrás, como su presencia, como si su presencia que se concentrara en ellos del mismo modo que podía hacerlo en los árboles del jardín o en la pequeña barda donde se sentaba a veces recogiendo las piernas y rodeando los tobillos con las manos. Y esa intensidad de los objetos en el íntimo vacío que provocaba el recuerdo de la presencia de Regina lo llevaba a sí mismo, encerrándolo en un ensueño vago y distante dentro del que lentamente todas las cosas volvían a recuperar su peso natural. Y bueno, la unión se da en la ausencia, la unión se da también en la distancia, aún la distancia cercana. Ya tendidos en la playa, ya en los últimos momentos de los cuadros narrativos de esta novela, los dos se tendían al sol juntos y separados, y la distancia se convertía en una forma de unión. En esta forma particular, particularísima de García Ponce, en donde nos va a narrar no tanto las acciones, sino los sentimientos íntimos de cada uno de los personajes, encontramos pasajes como los que acabamos de nombrar. Y este tema es un tema obsesivo realmente, en la, que da cuenta de la expresión literaria de García Ponce. Tenemos, por supuesto, otros grandes ejemplos en la narrativa corta, en los cuentos del propio García Ponce. Y para referirme, porque sé que no puedo, el propio García Ponce daría para todo un seminario, ¿no? Por varias lecciones, para poder analizar quizá someramente la obra, enorme por su contenido, por su propuesta, por su, por su importancia y lo que representa para la literatura mexicana este gran autor Juan García Ponce, perdón. Necesitaríamos varias sesiones para poderlo analizar, pero vamos a poner nada más otro ejemplo más de lo que estamos diciendo. En el cuento publicado en esta antología El gato y otros cuentos, Anticipación, que como recordaremos se trata de dos amigos de la infancia que en un momento dado se reencuentran, y uno de ellos le va a narrar al otro estos pasajes de su propia historia que le dieron sentido de alguna manera a su propia existencia del personaje, el narrador en este caso, que, que, que ve en una relación que pudo ser, pero no fue en realidad, lo que le va a dar un sentido a su propia vida y que va a marcar todos los acontecimientos posteriores a su propia experiencia personal, como lo es haberse casado 2 veces,
pero no lograr justamente este sentido de unión con sus parejas. Y va a narrar cómo en algún momento este personaje va al pueblo natal de su padre en España, y ahí conoce a una persona, a una joven, de la cual queda prendado y que de alguna manera le fue dando este encuentro con ella, de este encuentro de que necesariamente de una relación que no podía ser, fue la que le fue dando sentido a su propia existencia. Eh, También de aquí voy a tomar, si me lo permiten, tres referencias muy breves para poder ejemplificar, dar una clara imagen a lo que tratamos de compartirles el día de hoy. Está pues narrando a este ex compañero de infancia, el narrador, esta parte de este encuentro, de esta relación, del inicio de esta relación que no pudo ser. Una noche que debería ser para mí la última noche, cuando ya habían pasado las fiestas, me acerqué a ella, que estaba con otras muchachas caminando por la calle principal, y le dije que no quería irme. Me contestó que tampoco ella quería que me fuera y debería quedarme. Debe haber dicho eso. Es imposible que yo conserve el recuerdo de las palabras tan definitivas. Durante meses no había sido nadie. La plenitud absoluta de no ser nadie se encierra probablemente en ese momento, porque entonces debo haberlo sido todo. Solo era ella, solo existía en ella, solo vivía para sentirla vivir. Pasé con ella unos meses de los que no sabría contarte nada, porque he olvidado la mayor parte de los acontecimientos concretos, pero no su esplendor, y además ahora sé lo que ese esplendor pudo provocar. Y posteriormente dice: solo sé de mi devastadora necesidad de verla al principio, de mi incredulidad ante el hecho de que no fuera posible, de la absoluta presencia de su ausencia, que no hacía de mí más que una pura nostalgia. Pero si puedo decirte todo esto, que es fragmentario y borroso, y no logra mostrar lo que era ella y lo que era yo porque vivía a través de ella, eso hace de todas maneras que si mi vida importa o significa algo, estoy seguro de que solo es porque es inútil, sin sentido, llena de engaños y espejismos, y no significa nada más allá de mi precisa capacidad para que esté presente en mí esa única imagen de ella y que le debo a ella. Esto pues es lo que obsesivamente va a ocupar eh, los motivos, el tema central, más allá de la anécdota narrada en la obra de Juan García Ponce. Desde mi punto de vista, esta manera de encontrar en el objeto de amor, del deseo de una pareja, la razón de la vida de los personajes íntimos, cercanísimos, que nos hablan de un mundo íntimo que puede interpelar a cualquiera, que puede ser universal, que por lo menos es en mi caso, me lleva a revivir muchas cosas de mi propia existencia y de mi propia paso por estos momentos de lucidez, de nostalgia, en la ruptura de algunas de las relaciones de pareja que he vivido, de aquellas relaciones de pareja que pudieron ser y no fueron, porque nunca se lograron empatar estos mundos
del deseo, decirlo de alguna manera, del deseo de un ideal, pero que contrasta necesariamente con lo que uno propiamente es, con su propia historia, con su propia construcción narrativa de sí mismo, y que, y que va a determinar de alguna manera esta búsqueda de la propia identidad personal. Como tema de reflexión de una persona, lo sabemos, lo recordamos, que siempre pugnó por su independencia, que siempre pugnó por su soledad existencial, como es este gran personaje Juan García Ponce. Es de una relevancia sublime poder ver con qué lucidez va a expresar esto que está presente en toda su reflexión, en toda su obra de crítica, y que nos deja ver una parte íntima de este personaje que es el propio Juan García Ponce, en sus reflexiones íntimas sobre la vida personal, sobre la identidad personal, sobre el, la búsqueda de identidad a partir de las relaciones interpersonales, que en muchas ocasiones no logran concretarse, porque lo que se busca realmente es el deseo puramente del el deseo de esta unión, que solo se da, me parece, que es una de las propuestas sobre este tema del propio García Ponce, se da en la nostalgia, en esto que no fue, en esto en donde está la ausencia del otro, cobra pleno significado en la ausencia de, de, pero que sin embargo es una presencia, no física, pero es una presencia en la ausencia, en esta perpetua nostalgia de lo que pudo ser de esta realización. Bien, para concluir esta breve charla, voy a permitirme leer una breve reseña de la obra de Juan García Ponce para finalmente dar por concluida esta cápsula. Dice así: Juan García Ponce nació en Mérida, Yucatán, el 22 de septiembre de 1932, muere en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 2003, cronista, dramaturgo, ensayista y narrador. Realizó estudios de arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de Diagonales, jefe de redacción de la revista de la Universidad de México, colaborador de Diagonales, La Cultura en México, México en la Cultura Plural, revista mexicana de literatura que reúne a los autores, gran parte de los autores de la generación de la Casa del Lago, la revista de la Universidad de México y Vuelta, recordemos, Plural y Vuelta, fundadas por Octavio Paz, ¿no? El Fondo de Cultura Económica reunió sus obras en 2003, becario del Centro Mexicano de Escritores en 1957 y 1963 y de la Fundación Rockefeller de en 1960, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte como creador emérito desde 1994, Premio Elías Zubrasky de Artes 1977, Premio Anagrama de Ensayo 1981 por Errancia sin fin, Musil Borges y Klosowski, condecoración austríaca, Cruz de Honor de Primera Clase en Ciencias y Artes 1982, Premio Los Abriles 1984 por De Anima, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura 1989, Premio de Literatura Antonio Medis Bolio 1991, Premio Nacional de Narrativa Colima para obra publicada de 1992 por Crónica de la Intervención, quizá su obra máxima, Medalla Eligio Ancona 1996 en reconocimiento a su obra literaria, Premio Juan Rulfo 2001, Medalla de Honor Héctor Víctor Aguilar 2003, otorgada por el Congreso de Yucatán. Su archivo personal se encuentra en la Firestone Library de la Universidad de Princeton. Sus obras: Aforismos, Diferencia y Continuidad,
de 1982, publicada en Fondo de Cultura Económico Tezontle 2005. Del cuento Imagen Primera, publicado en la Universidad de Veracruzana 1963. La Noche Era Encuentros, publicado en Fondo de Cultura Económica en 1972. Figuraciones, del Fondo de Cultura Económica Letras Mexicanas 1982. Cinco mujeres con la culta, ediciones del Equilibrista 1995. El gato y otros cuentos, publicado en Fondo de Cultura Económica en Letras Mexicanas hacia 1995. Cuentos completos en Seix Barral 1997. Obras reunidas, cuentos, Fondo de Cultura Económica, obras reunidas en el tomo 1 de 2003. Ensayo, Cruce de Caminos, también de la Universidad Veracruzana 1965. Nueva edición de CLE, Librería Madero de 1966. Rufino Tamayo, Galería Nizar Shi 1967. Desconsideraciones de Joaquín Mortis 1968. Las horas situadas del 2001. Entrada de materia, imprenta universitaria del 68. La aparición de lo invisible, siglo XXI de 1968. Nueve pintores mexicanos 1968 en Era, en la editorial Era. Cinco ensayos, publicado por la Universidad de Guanajuato 1969. Y bueno, nos vamos a brincar hacia los últimos. Realmente es una obra vastísima. Apariciones, antologías, selección y prólogo de Daniel Goldin, del Fondo de Cultura de 1987. Una lectura pseudo-gnóstica de la pintura de Balthus, ediciones del Equilibrista 1987. Imágenes y visiones, envuelta 1988. Las formas de la imaginación, Vicente Rojo en la pintura, Fondo de Cultura Económica 1992. Arte, los demonios, UNAM, ediciones del Equilibrista 1993. De Viejos y Nuevos Amores, volumen 2, Literatura, Joaquín Mortis, Planeta 1998. Tres voces, ensayos sobre Thomas Mann, Eimito von Doder y Robert Musil, Aldous 2000. Entre las líneas, entre las vidas, Océano 2000, de la pintura ficticia, El gabinete de curiosidades de Messier Floch 2014. En cuanto a las novelas, Figura de paja del 64, La casa de la playa 1966, La presencia lejana en Montevideo 1968, La cabaña, en editorial Joaquín Mortis 1969, El libro, siglo XXI 1970, El nombre olvidado 1970, La vida perdurable 1970, La invitación 1972, El gato 1974, Crónica de la intervención 1982, en dos volúmenes, 1992, Crónica de la tercera, bueno, sí, todo esto es del 92, de Ánima de 1984, Inmaculada o los placeres de la inocencia en 1989, Pasado y presente 1993, Novelas breves 1997. Y bueno, tenemos las obras reunidas en el volumen 2 2004 y en volumen 3 del 2004 también, en Fondo de Cultura Económica. Del teatro tenemos El cuento de los grillos, El canto de los grillos 1958, La feria de Instance de 1959, 12 y 1:13, UNAM 1961, Catálogo razonado en 1982, y Poesía, Requiem y Elegía de 1962. Como nos podemos dar cuenta, es una obra vastísima de varios géneros y es un autor imprescindible en la literatura escrita en México, por supuesto en la literatura mexicana. Es un gran autor, grande entre los grandes de la literatura universal, que invitamos a partir de esta charla a releerlo, a leerlo, a acercarse más a la propuesta de este magnífico narrador, que tiene una propuesta muy particular
y una visión de, de su exposición magistral. Bien, antes de dar por concluida esta breve charla, quisiera agradecer como siempre a quienes hacen posible el que estemos hoy frente a ustedes, y en primer lugar quiero mencionar que a la doctora María Vázquez Valdés, directora de bibliotecas de la Cámara de Diputados, quien coordina el Espacio Cultural San Lázaro y quien fue la primera promotora de estas cápsulas, junto con el maestro Ismael Carballo, y agradecerles pues el que me permitan estar en estas charlas con todos ustedes, eh, comunicando, transmitiendo esta pasión por la literatura, y también agradecer a los equipos de la Dirección de Bibliotecas, a los que están siempre al pendiente de estas transmisiones, en este caso de la Biblioteca General, a la licenciada Isela Rosales, a Moisés Tejeda, encargados de estas transmisiones, también al licenciado Osornio, que siempre nos ayuda con las referencias de lo que tenemos en los acervos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, de los temas que estamos tratando en cada una de las cápsulas literarias y culturales. A David Hernández, al licenciado Sergio Becerril, encargados también de todos los medios de transmisión en las plataformas en las que estamos a veces simultáneamente, como es el caso de estas cápsulas que están saliendo en el canal de YouTube de Bibliotecas Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias también a todos ellos, y por supuesto la razón de esto son todos ustedes que nos favorecen con la atención, con la presencia, en la ausencia, a distancia, a todos nuestros seguidores, a todos los que nos favorecen con su presencia, con su amable presencia. Muchísimas gracias. Ya son más de 1 año y medio que estamos al aire, a veces diario, a veces 3 veces al día en este nuevo año, presentando no solamente las cápsulas culturales, sino también otros eventos y otros que estamos planeando para el siguiente semestre de este año. Bueno, y finalmente recordarles que si bien no tenemos abiertas las dos unidades de servicio de las bibliotecas del Congreso de la Unión, que son la Biblioteca Legislativa en el Palacio Legislativo de San Lázaro y la Biblioteca General del H Congreso de la Unión en el Centro Histórico de la Ciudad de México, seguimos trabajando para todos ustedes a la distancia. Tenemos a su disposición 2 correos electrónicos, uno para cada una de las bibliotecas. El de la Biblioteca General es biblioteca.general@diputados.gov.mx, todo en bajas. El correo de la Biblioteca Legislativa es biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx, también todo en bajas, en donde estamos al pendiente de todas sus comunicaciones, de todas sus solicitudes de información, de todo comentarios y sugerencias que pudiéramos recibir. Agradecerles también que por estos medios también estamos recibiendo muchas comunicaciones de parte de todos ustedes. Como decía desde un principio, es un placer, es un gusto enorme poder estar frente a ustedes compartiendo breves charlas, quizá un poco parcas en algunos casos, pero con mucho gusto, con mucho placer, realmente poco conocimiento de la literatura mexicana, pero siempre desde la mirada de un lector asiduo, de un apasionado de la literatura y un redescubridor de toda la riqueza que en México se produce y se ha producido en lo artístico, en lo literario. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, me desempeño como subdirector de las bibliotecas de la Cámara de Diputados
Les deseo un excelente inicio de semana. Sigámonos cuidando, por favor. Sigámonos cuidando para podernos ver muy pronto, para poder abrazar a los nuestros. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta la próxima.